Señoritas, señores, empezaremos a revisar los medicamentos antivirales. Solo para propósitos de recordar, ¿no? Los virus son considerados unos parásitos intracelulares y son parásitos obligados, ¿no? Dependen de la célula hospedera, ya que su replicación depende básicamente de los procesos de síntesis de la célula del huésped. Los virus no tienen esos sistemas, ¿no? Entonces lo que hacen es prácticamente, o lo que hace el virus prácticamente secuestrar a la célula viva, ¿no? Y van a aprovechar todo su aparato metabólico para multiplicarse, produciendo más virus como ellos, ¿no? Ahora bien, entonces los medicamentos antivirales, para ser eficaces, deben bloquear las fases que tiene el virus dentro de la célula, considerando desde su ingreso hasta su salida, ¿no? Entonces, los antivirales que se utilizan bloquean desde la entrada hasta la salida o en diferentes fases del virus, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, los antivirales tienen que ingresar a la célula. Ahora bien, en muchas infecciones virales, la replicación máxima del virus se produce antes de las manifestaciones, antes sobre todo, ¿no? Aunque también es durante, ¿cierto? Y de las manifestaciones clínicas. En todo caso, cuando ya hay manifestaciones clínicas por infecciones virales, ya el virus está establecido, ¿no? Ahora entonces, la aplicación de los antivirales, para que sean más eficaces, tengan una clínica óptica, va a depender del inicio del tratamiento. Y cuanto más temprano se inicia el tratamiento con el antiviral, mejor. Y obviamente la prevención es mucho mejor. Pero en todo caso, como ya estamos en este nivel de tratamiento, entonces hay que iniciar de manera temprana el tratamiento. Y a veces generalmente eso no sucede, porque el paciente ya viene con días de enfermedad, ¿no? Ahora, los antivirales hay varias maneras de clasificarlos, considerando, digamos, el blanco, el tipo de virus, ¿no? Pero también se les puede clasificar más o menos por su perfil de actividad, ¿no? Su mecanismo de acción. Claro que todos ellos van a intervenir en distintas etapas de la replicación viral. Tenemos los análogos de los ácidos nucleicos, como la acidobudina, ganciclovir, vidarabina, aciclovir, y hay otros más ahora. Bloqueo de la adhesión y penetración del virus, la amantadina y los oseltamivir. La inhibición de la síntesis del ADN, aciclovir, foscarnet. Están los inhibidores de la síntesis proteica, los interferones. La alteración de la fase de maduración proteica, los inhibidores de las proteasas, los inhibidores de la glicosilación, los inhibidores de la liberación y de la liberación del virus, los inhibidores de la neuraminidasa, por ejemplo, como el seltamivir, el zanamivir. Claro, si recordamos el ciclo viral, entonces uno puede ubicar en qué parte es donde actúan los virus. Puede ser al ingreso, como el caso del VIH, por ejemplo, o puede ser en el momento en el cual el virus, si estamos hablando del VIH, su transcripción de manera reversa del RNA al ADN. Entonces aquí puede actuar también, o caso también aquí pueden ir inhibiendo la liberación, ¿no? Otros antivirales. Entonces, para ubicarse mejor, uno tiene que recordar el ciclo del virus en particular. Este es otro modelo, ¿no? Ahora bien, hay ciertas consideraciones en el uso de los virales que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y una de ellas es que aunque los antivirales tienen una buena actividad in vitro, ¿no?, en los virus, al aplicarlos también atacan a las células del huésped. Y ese es un poco el problema. A diferencia de los antibacterianos, que son mucho más específicos, ¿no? Porque las estructuras de las bacterias a las cuales tienen como blanco
las células del hospedero no lo tienen. Entonces, por ejemplo, las penicilinas, ¿no? Entonces, no tienen efecto casi sobre las células, pero en caso de los antivirales, esa diferenciación no es muy buena. Ahora, los antivirales eficaces que se dispone tienen un espectro limitado, son casi bien estrictos o puntuales con respecto al virus que se pueden utilizar, o en todo caso son muy pocos virus, ¿no? También sucede que un solo cambio del aminoácido de la molécula diana del antiviral, una mutación, va a condicionar rápidamente una resistencia. Y los virus sí tienen una mayor capacidad que las bacterias de mutar. Los antivirales actuales inhiben la replicación viral, sobre todo cuando el virus está activo. Y ese es un inconveniente, porque aquellos virus que entran en un periodo de latencia no les afecta. Pero también pueden reanudar, una vez que reanudan la replicación los virus, entonces sí pueden volver a tener un efecto, ¿no? Ahora, aunque el antiviral pueda controlar al virus, necesariamente se requiere de la respuesta inmunológica del hospedero para eliminarlo de manera total. Y a veces el sistema inmunológico no logra hacerlo. Entonces queda el virus, ¿no?, de manera silente hasta que haya condiciones para que haya su multiplicación o activación nuevamente. Los antivirales no eliminan, por lo tanto, los virus en estado latente, ¿no?, pero sí pueden suprimir la reactividad de la enfermedad, pueden controlar la enfermedad. Ahora, la eficacia de que tengan estos fármacos antivirales se obtiene cuando alcanzan concentraciones inhibitorias en el sitio de la infección, y eso generalmente es dentro de la célula infectada. Y entonces acá tenemos problemas como la competencia por las moléculas diana, en el caso de los nucleósidos, por ejemplo. Y actualmente no hay medios estándar para medir la sensibilidad in vitro de los antivirales. Cada laboratorio o cada antiviral tiene su propio modelo en el cual se hace esa sensibilización. No es como el antibiograma, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí evaluar de una manera conjunta o general la eficacia de los antivirales es un poco complicado. Ahora, con todo eso se tiene una quimioterapia antiviral relativamente efectiva contra, por ejemplo, herpes virus, ¿no?, para herpes simple tipo 1, tipo 2, varicela zoster, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que causa la mononucleosis infecciosa, herpes virus humanos 6, 7, 8. ¿Qué causa el cáncer de cuello uterino? ¿Cuál de ellos? ¿Pero cuál de ellos? 20. Ya, dentro de estos están los análogos de nucleósidos, aciclovir, edoxuridina, penciclovir, fanciclovir, ganciclovir, y también hay algunos otros, ¿no? Pero también es cierto que está apareciendo bastante resistencia a ellos. Están los inhibidores no nucleósidos como foscarnet. Para el virus de la influenza, la mantaína, la rimantadina, que son, digamos, el virus de influenza tipo A, que es la gripe común que tenemos, ¿no? Pero en realidad nadie trata la gripe con estos fármacos. El virus respiratorio sincicial, la ribavirina. Contra el VIH, sí están los inhibidores de la transcriptasa inversa, sidobudina, didanosina, salcitabina, estabudinita, lamivudina y hay más. Y los inhibidores de la proteasa, saquinavir, ritonavir, indinavir. Están los interferones alfa y beta, utilizados por vía endovenosa, que interfieren con la penetración del virus, la pérdida de la envoltura, la síntesis o metilación del RNA, la traslación de las proteínas virales, el ensamblaje y la liberación viral. O sea, ahí los interferones tienen un buen efecto, ¿no? Y resultan siendo efectivos para infecciones por hepatitis B, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis A, no C, condiloma acuminado, papilomatosis laringea juvenil causada por el papiloma humano, el sarcoma de Kaposi, ¿no?
por herpes virus humano 8. Entonces tenemos ese panorama de manera general. Muy bien, empezaremos con los antivirales, los antirretrovirales, ¿no? Muy utilizados sobre todo para el control de la enfermedad, no la cura, el control del SIDA, ¿no? Dentro de las consideraciones con respecto a los antirretrovirales, estos antirretrovirales no son curativos, no curan, no erradican la inflamación, pero sí disminuyen la carga viral, retrasan la depresión inmunológica, ¿no? Ese daño que causa sobre los linfocitos CD4, convierten la infección del VIH en una enfermedad crónica, pero controlada. ¿Y eso qué significa? Que el tratamiento debe ser de por vida. El tratamiento debe ser potente, o sea, agresivo en realidad, y iniciarse de manera precoz, cuanto más antes mejor. Hay dos grupos de fármacos, ¿no? Entre ellos están dos grupos de fármacos antirretrovirales que según su mecanismo de acción en el ciclo evolutivo del VIH se dividen en los inhibidores de la transcriptasa inversa, que inhiben la síntesis de la cadena del ADN provírico, y los inhibidores de la proteasa, que evitan la formación de las proteínas estructurales del VIH y por lo tanto no puede dar lugar a la formación del virus, ¿no? De manera madura. Dentro de los antirretrovirales están los inhibidores de la transcriptasa inversa y tenemos dos grupos. Los análogos nucleósidos y los no nucleósidos, o sea, inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, y los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótidos, ¿no? Que vendrían a ser sus nombres completos, digamos, y que así se señalan también en sus iniciales, ¿no? Dentro de los análogos de nucleósidos están sidobudina, didanosina, salcitabina, estabudina, lamivudina. Entre los iniciales, hay más ahora, ¿no? Los no nucleósidos, nevirapina, delavirida, efavirenz y este otro fármaco, ¿no? Estos son los inhibidores de la transcriptasa inversa. Están los inhibidores de las proteasas, saquinavir, ritonavir, inquinavir y todos los vir que se mencionan acá. Pero también es cierto que han aparecido otro grupo que son los inhibidores de función. El enfuvirtide, por ejemplo, que fue el primero prácticamente en ser utilizado. ¿Qué tenemos? Dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa, que son análogos nucleósidos. Como mencionamos, fueron los primeros en ser utilizados para el tratamiento del VIH. Sidobudina, didanosina, lamivudina, abacavir. Aunque queramos o no, tenemos que irnos aprendiendo estas iniciales de estos fármacos, porque así se les designan los documentos, ¿no? Ahora, estos inhibidores de la transcriptasa reversa, todos ellos son en realidad profármacos y necesitan ser activados mediante fosforilación enzimática por las quinasas intracelulares. Por lo menos la primera. Esa es clave, la primera fosforilación. Si se da la primera fosforilación, las otras dos van a seguir. Pero si no se da la primera fosforilación, ahí es donde viene el problema y el fármaco no es activado. Actúan en el ciclo replicativo del virus, ¿no? Característico de los retrovirales, ¿no? Ahora, cuando el virus entra en la célula, la transcriptasa reversa va a producir una copia del ADN a expensas o teniendo como molde el ARN genómico. Y luego cataliza una segunda copia a partir del ADN, porque el ADN del hospedero es de doble cadena. Y para ser incorporado al genoma de la célula tienen que estar las dos cadenas. Entonces la transcriptasa inversa hace las dos cosas, ¿no?
la transcripción inversa de RNA a DNA y luego sintetiza la cadena complementaria de la ADN. Entonces ya se tienen las dos cadenas que son incorporadas al genoma de la célula. Su mecanismo de acción son inhibidores competitivos de los nucleósidos trifosfatados intracelulares. Claro, resulta que estos fármacos compiten por la enzima y se ubica ahí, pero da lugar a que la enzima termine la síntesis del ácido nucleico, ¿no? Entonces, compiten en el lugar de uno por los nucleósidos a nivel de la transcriptasa inversa. Y eso, al incorporarse entonces a la cadena ADN naciente, actúa como terminadores a la misma y también impiden la unión de nuevos nucleótidos. Entonces ya no hay cadena, ¿no? Y si no hay cadena, no hay ADN y todo lo demás se interrumpe. Están los inhibidores de las proteasas, el saquinavir, indinavir, ritonavir, por ejemplo. Claro, fueron en estos años un boom para el tratamiento del VIH. Y sí, cuando se aplicaron estos, disminuyó de manera drástica la morbimortalidad. Tienen actividad sobre la enzima aspartiloproteasa, ¿no? Codificada también por el virus, y tienen una estructura complementaria en el sitio activo de la enzima y actúa como inhibidor competitivo de la enzima. Cuando el virus del VIH se multiplica, hay dos momentos, en realidad de todos los virus. Una síntesis temprana de proteínas que tienen que ver con modificación del aparato enzimático de la célula y también de las enzimas que el virus necesita para ensamblarse, ¿no? Y la síntesis tardía, que vienen a ser, sí, la síntesis de las estructuras propiamente del virus, sus proteínas que componen su cápsida, todo eso. Eso se sintetiza después. Primero la síntesis temprana va a sintetizar todos los aparatos necesarios para manejar o hacer síntesis de sus proteínas, y luego las proteínas ya vienen, ¿no? En este caso, estos fármacos que tienen una actividad sobre enzimas codificada por el virus, la van a inhibir, ¿no? Y entonces, cuando se está dando el proceso de replicación del VIH, los precursores que se han generado a partir de los genes van a ser procesados para dar lugar a las proteínas funcionales más pequeñas, como por la transcriptasa inversa, por ejemplo, las proteasas, integrasas, la RNasa y las proteínas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que sintetizar. Y entonces, esto queda inhibido al ser inhibida esta enzima. Entonces, da lugar a formación cierto de viriones, así se llama, pero inmaduros, no infecciosos. En buena cuenta, no están bien ensamblados. Y ahí viene, por eso que no tienen función biológica, digamos, ¿no? Claro, hay inconvenientes con respecto al uso de estos fármacos. Uno es la baja biodisponibilidad, ¿no? Estos fármacos tienen mala absorción oral, se eliminan rápidamente, ¿no? Tienen estos dos problemas, ¿no? Tienen interacciones farmacocinéticas y son muy tóxicos, ese es el problema. Y en términos generales son relativamente mal tolerados. A corto plazo producen nefrolitiasis e intolerancia gástrica, y a mediano y largo plazo producen intolerancia a la glucosa, osteonecrosis avascular e hiperlipidemia. De ahí un problema que se tenga con estos fármacos, ¿no? Sí ha aparecido resistencia a estos fármacos, ¿no? Antirretrovirales, debido, uno, a la tasa de mutación que tienen estos virus, ¿no? Claro, ellos tienen una RNA de transcripción, ¿no? Que es la transcriptasa inversa, a partir de que da lugar a la síntesis del ADN a partir del RNA. Pero, ¿qué sucede? Esta enzima no es muy eficiente, porque puede poner un nucleósido por otro y lo tolera, no corrige.
Entonces, ¿esto qué sucede? ¿Qué sucede? Que un nucleótido se inserta, ese es un cambio, es una mutación puntual. Y eso muta. Y como no hay forma de corregirlo, ya pues cambia. Y como la multiplicación del virus es tan rápida, las mutaciones que le es ventajoso al virus quedan y el virus va a continuar. Y aquellas que no son ventajones, sí, el virus va a ser eliminado. Pero es tan alta la tasa de multiplicación y estas mutaciones que eso no interesa. Más bien lo que sí interesa es el virus. Y el virus sí muta rápidamente. Entonces la resistencia se aparece también fácilmente, ¿no? Las mutaciones sí pueden ser puntuales, pero también hay de lesiones, inserciones de nucleócidos, ¿no? Ahora bien, dado esa característica de estos virus, del VIH sobre todo, en realidad la población viral está compuesta por diversas variantes genéticas denominadas cuasi-especies. ¿Qué quiere decir? Que la carga viral que tiene un paciente no es igual todos los virus, son diferentes. Y entonces, cuando uno está dando tratamiento ciertamente al VIH y a un paciente, en realidad se está enfrentando con varios tipos de virus allá adentro. Y ese es un inconveniente para el tratamiento. A algunos sí les va a caer bien el antirretroviral y lo va a eliminar, y a otros no les va a caer bien y tienen la posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Inclusive también hay algunas variantes que pueden ser naturalmente resistentes, ¿no?, a un determinado fármaco, sin necesidad que el virus haya sido expuesto anteriormente, ¿no? Estas mutaciones confieren resistencia y los cambios genéticos resultan en alteraciones de la estructura y función de las proteínas virales, sobre todo en aquellas claves como la transcriptasa, la proteasa. Y entonces sí pueden afectar la capacidad de infectividad y replicación del virus. Ahora, por otro lado, los fármacos antirretrovirales tienen una gran presión selectiva sobre la población viral. Claro, eliminan sí a los que tiene efectos sobre ellos, pero como quedan los que son resistentes, rápidamente los seleccionan y ellos van a continuar. Con el tiempo, los mutantes que han escapado a la presión del fármaco y del sistema inmune van a ir acumulando mutaciones, los cuales incrementan su resistencia y mejoran su capacidad replicativa, aún en presencia de los fármacos. Por eso es que es necesario ser agresivo con el tratamiento con los antirretrovirales. Ahora, como mencionamos, hay otro grupo de fármacos conocidos como los inhibidores de entrada del virus. El Miraviroc, por ejemplo, que se une de manera específica y selectiva a este receptor. ¿Cómo se lee este receptor? Es un receptor de quimioquina, del tipo CCR5. Es un receptor de quimioquina CC. Claro, es el receptor 5, ¿no? Y sí lo conocemos, ¿no? Entonces, en adultos con infección del VIH, se une de manera directa, pero ustedes saben que el VIH tiene tropismo, por lo menos dos, que hay que reconocer. ¿Cuáles son? Hay dos trofismos claramente diferenciados, ¿no? Uno que incluye a CD4, ¿ya?, y el otro macrófagos. Pero tengamos en cuenta que son CD4 y otras células más, y macrófagos y otras células más, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Este tiene trofismo para este grupo de células. Por eso hace mención a este tipo de receptor, ¿no? Si no, tampoco serían el problema, ¿no? Ahora bien, entonces, sí, estos
mejor dicho, el Mibaviroc va a unirse de manera selectiva a estos receptores y van a impedir el ingreso del VIH, pero siempre y cuando ese VIH tiene tropismo por la célula que tiene este tipo de receptor, ¿no? Ahora bien, si hay mutaciones, por ejemplo, claro, van a ser resistentes, ¿no? Ahora, pero no es efectivo, por ejemplo, para este otro tipo de trofismo, ¿no? Ahora bien, entre el 52 a 60% de pacientes con fracaso a los esquemas de tratamiento están infectados por este tipo de, mejor dicho, sí, por virus que tienen este tipo de receptor. En realidad vienen a ser correceptores, porque el receptor, ¿cuál es? El CD4 es el receptor, ¿no? Pero el receptor se une al virus, pero no ingresa. Necesita del correceptor. Y solo cuando fija también al correceptor recién puede ingresar. Y esa es la razón, ¿no? Se une al correceptor y no puede ingresar, inhibiendo la entrada, ¿no? Ahora bien, este tipo de virus tiene una excelente penetración en la secreción cervicovaginal, mayores concentraciones séricas, ¿no? Ahora bien, tiene como sustrato a este citocromo, y también es por esa misma razón puede dar lugar a citotoxicidad grave. En términos generales son bien tolerados, pero causa tos, infecciones en vías respiratorias altas, dolor articular, muscular, diarrea, trastornos del sueño. El enfuvirtide es un péptido, se une a la subunidad de la glicoproteína 41 y esto evita la fusión de la membrana virídica y entonces a la célula diana. No tiene actividad sobre el VIH, ¿no? Y claro, hay resistencia si la glicoproteína 41 muta, ¿no? Se administra por vía subcutánea, reacciones locales y rara vez hipersensibilidad, eosinofilia, neumonía. Entonces, si consideramos el ciclo de replicación del virus, tenemos un primer momento, en el momento de la fusión, los inhibidores de ingreso, como el enfuvirtide, están los inhibidores de la transcriptasa inversa, que vendría a ser los que, ¿cómo se lee eso? Ya, esos mismos. Y están aquellos que inhiben a la proteasa. Entonces son tres lugares que se dispone, digamos, se disponen de fármacos que actúan a tres niveles del ciclo replicativo del virus. Algunas pautas terapéuticas en el uso de estos fármacos. 1. No son curativos. No erradican la infección. Eso hay que ser claros, ¿no? Pero sí disminuyen la carga viral y retrasan la depresión inmunológica. La meta es prolongar la vida del paciente y su calidad de vida. Los objetivos es disminuir la carga viral por debajo de 20 a 50 copias por mililitro, una reconstrucción del sistema inmune y, claro, la adherencia al tratamiento por parte del paciente. Y de ahí que se ha creado este tipo de esquemas, el HART, por ejemplo, ¿no? Que es un esquema de tratamiento agresivo, ¿no? En el cual que se aplica para suprimir o controlar la replicación viral y por lo tanto evitar el desarrollo de la enfermedad. El HART, este esquema, combina 3 o más drogas como dos inhibidores de la transcripción o inhibidores nucleósidos de la transcripción y un inhibidor de la proteasa o dos inhibidores de los nucleósidos o dos inhibidores no nucleósidos
¿no? Con otra combinación. Este esquema de tratamiento reduce la carga de virus activos, disminuyendo el número de copias, ¿no?, de virus, que lo puede hacer inclusive indetectables, ¿no?, al menos por las técnicas que se tienen, ¿no? Usualmente este esquema utiliza acidobudina, lamivudina, mevirapina, ¿no? En nuestro medio se conoce como el targa. Sí, en el Perú se utiliza el HART, pero como el targa, ¿no? Y es que el VIH es un problema y entonces está bajo control por el MINSA, ¿no? Y para eso tiene esta norma, la norma técnica para el tratamiento antirretroviral de gran actividad, que así se llama, ¿no? De ahí el nombre de targa, en adultos infectados por el virus en la inmunodeficiencia humana. Y no solo se aplica a adultos, también se aplica a niños, ¿no? Quienes aplican el ministerio, ya en este año es donde salió este esquema y todavía sigue vigente, ¿no? Claro, con modificaciones, precisiones que se ha ido haciendo. ¿Se perdió? No quiere. Ahí está. ¿Qué es el targa? ¿No? Es un esquema de tratamiento para suprimir la replicación viral, ¿no? Y claro, si se replica el virus, entonces es lógico que no se vea afectados los CD4 y entonces hay un incremento del CD4. Esto da lugar a una mejoría en la función inmune, retraso del proceso clínico y prolonga el tiempo de sobrevida del paciente. Claro, se han ido haciendo poco a poco, paulatinamente estos esquemas, ¿no? Y se han ido combinando hasta que se obtiene, por ejemplo, esta combinación de 1 o 2 análogos nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa. Ahora sí, estos esquemas pueden causar una supresión máxima de la replicación viral y eso da lugar a los beneficios clínicos, ¿no? Ahora bien, esto implica la combinación de 3 o más drogas antirretrovirales diferentes, ¿no?, que tienen también principio activo diferente, que permiten la disminución de la carga del virus a nivel de la sangre. Y hay criterios sobre los cuales se aplica este esquema, ¿no? De todos ellos, bueno, ustedes pueden ver el documento técnico, no hay problema, está publicado en el MINSA, ustedes buscan NOMA targa y sale el documento. Lo que nos interesa es a quiénes se aplica esto, ¿no? A pacientes sintomáticos, ¿no? Pacientes que también presentan candidiasis, que es una complicación, independientemente del CD4 y la carga viral, pero acá está lo bueno. Se aplica en todo paciente con niveles de carga viral mayor a 55.000 copias por mililitro o un recuento de células CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico, independientemente de las manifestaciones clínicas. Entonces, el criterio de aplicar el targa es ese, ¿no? Ahora bien, se puede aplicar a pacientes sintomáticos, sí, pero también a paciente asintomático que tenga las mismas características. Una cuenta de CD4 menor a 200 células por mililitro, ¿no?, CD4 entre ellos, y también la carga viral, ¿no?, la carga viral mayor a 55.000 copias por mililitro. Muy bien, entonces, dentro de los esquemas del targa, o mejor dicho, de los esquemas del targa, consideran los, ¿cómo se llaman estos? Nucleósidos, ¿no? Y aquí están las acidobudina, lamivudina, didanosina, intricitabina, tenofovir, salcitabina y todos ellos, ¿no? ¿Estos qué son? Listo, muy bien. Está la
mevirapina, efavirenz, de la virina. Y estos son los... Listo. Están aquí la lista: lopinavir, ritonavir y saquinavir, ¿no? Están todos ellos. Los inhibidores de la fusión están en fubirtide, por ejemplo, ¿no? Claro, y hay ciertas combinaciones que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, considerando la condición clínica, el grupo A, los asintomáticos. Y acá está el criterio, el recuento de células CD4 y la carga viral. Está el grupo B, asintomático, con su recuento de CD y carga viral, y se puede aplicar cualquiera de los dos esquemas. Yo no sé para qué hacen esta división, si al final se les va a dar igual a los dos, pero está ahí. AZT, ¿esto qué será? ¿Y esto cómo se llama? O caso contrario. Sí, por eso hay que aprenderse las designaciones. Y para que se aprendan, acá están todos. Con sus dosis. Está el tratamiento según los niveles, nivel 1, 2, 3, ¿no? Y los esquemas con sus dosis. El nivel de rescate tipo 1, cuando son pacientes que han dejado de tomar el medicamento, interrumpieron, y entonces se hace el rescate, tienen su esquema, ¿no? Nivel de rescate 2, cuando ya se ve que hay resistencia, ¿no? En la terapia de rescate está indicado en pacientes que cumplan los criterios de cambio de terapia, ¿no? Uno de ellos es falta de tratamiento, ¿no? Y acá están los esquemas. Claro, por eso es necesario aprenderse los nombrecitos de estos fármacos. Aquí está saquinavir, didanosina, por ejemplo, ritonavir, esta budina, el D4T. Listo. Yo no sé qué van a hacer en el examen. Cuando se aplica el targa, sí, obviamente hay efectos adversos también, ¿no? Asociados a los antirretrovirales. Los comunes y frecuentes son náuseas, vómitos, intolerancia gástrica, diarrea. Y aquí ya van los más serios: síntomas de pancreatitis, elevación de transaminasas, que implica sí ya lesión de páncreas, hiperbilirrubinemia, que claro, por no está asociado al daño hepático, flatulencia, hiperbilirrubinemia indirecta, neutropenia, anemia. Pues, hay mayor sangrado en pacientes hemofílicos, cefalea, neuropatía periférica, mareos, insomnio, sueño alterado, confusión, amnesia, parestesias orales, alteraciones del electrocardiograma, por ejemplo, prolongación del intervalo PR. Puede haber úlceras orales, erupciones cutáneas, el síndrome de Steven-Johnson, que vendrían a ser los más graves, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, lipodistrofia, dislipidemia, acidosis láctica, nefrolitiasis, esteatosis hepática, fiebre, daño tubular renal, que puede llevar a la insuficiencia, reacción local en sitio de administración, ¿no? Dolor, eritema, prurito, etc. Ahora bien, este tratamiento también está relacionado a una variedad de anormalidades metabólicas: incremento de LDL, colesterol, disminución de HDL, aumento de triglicéridos, resistencia a la insulina, incremento de la grasa corporal, debido a un mayor riesgo, y esto da lugar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, en realidad hay que tener mucho control con respecto a estos pacientes para evitar o disminuir estos efectos adversos, ¿no? Bueno, el ministerio señala, ¿no?, por ejemplo, en caso de la terapia en adultos, el tratamiento que se administra y el costo que significa esto, ¿no? En realidad, estos tratamientos son costosos.
Claro que al paciente inclusive se le da de forma gratuita y eso hace también que el paciente no valore el tratamiento y fácilmente lo deja, pero en realidad es costoso. De ahí que se tiene que insistir con el paciente para que reciba el tratamiento. Claro, estamos viendo solamente el punto de vista farmacológico, ¿no? Aquí. Se quedó. En los niños también se aplica, ¿no? Y más bien los esquemas en ellos son mucho más precisos, pero también, ¿no? Se aplica. Ahora, con este tratamiento, el HAR si quieren o el Targa, sí, lo que se ha visto, por ejemplo, haciendo una comparación a nivel de los años, esto es datos del ministerio, por lo menos hasta donde el 2006 llevaron de manera bastante, digamos, controlada. Esto es las personas que fueron incorporados al programa y el fallecimiento de los pacientes con VIH, ¿no? Entonces sí hubo una disminución. Claro, lo que indica que este esquema de tratamiento funciona. Y funciona en esta parte, ¿no? Aquí. Este es el, digamos, el comportamiento de tanto del virus como del sistema inmune, ¿no? La fase aguda, la fase crónica, la enfermedad propiamente. Y el HART, sí. Y aunque se esté dando en fase de la enfermedad ya del VIH, el HART o el Targa, sí ayuda, ¿no? Mejora, y de ahí que tenga sentido utilizar este tipo de esquema. Basado en lo que mencionamos, ¿no? Para el tratamiento del VIH hay que ser bastante agresivo. Bueno, continuaremos esto mañana.